Buenos días, mi nombre es Bartolomé Pizá y el nombre también de mi compañero, el doctor Khaled Maimón. Les presentamos la ponencia que lleva por título Autopercepción matemática en maestros en formación. Básicamente, ¿a qué viene esta prueba? Últimamente, en los últimos 30 a 35 años, se están llevando a cabo estudios sobre la formación matemática que tienen los maestros en formación, es decir, aquellos que van a desempeñar la función de maestro en las áreas, en las etapas de educación primaria y educación infantil. Se ha detectado que también la gente que accede a estos grados suele venir de un perfil que no está asociado mucho con las matemáticas y sobre todo con la percepción que tienen con las matemáticas. Es cierto que hay otros estudios que se dedican sobre todo a ver cuál es la competencia matemática que tienen estos estudiantes antes y después del grado, así como durante el, pero bueno, nosotros hemos querido también complementarlo con la faceta de la autopercepción, cómo se ven no solo, es decir, no solo los conocimientos que tienen, sino también cómo se relacionan con estos conocimientos. Básicamente, los instrumentos que usamos fue una prueba básica de competencias matemáticas, es decir, era una prueba que se pasó el curso 2016-2017 a los alumnos de sexto de primaria, es decir, a aquellos alumnos hasta los cuales pueden llegar a dar clase, pero aquí la novedad es que se hizo un KPSI mediante una escala Likert del 1 al 5 para valorar su grado de autopercepción. Es decir, la prueba de competencia matemáticas tenía 32 preguntas. Ahora veremos unos ejemplos, veremos que son preguntas que no son de cálculo, sino que son de razonamiento y los cálculos que se necesitan son cálculos muy, muy básicos. Bueno, como decía, tenemos esta prueba de competencia en matemáticas y una prueba para valorar la autopercepción. Es decir, el KPSI es un instrumento que nos sirve para valorar los conocimientos previos y lo que decidimos fue incorporar una escala Likert del uno al 5 para que ellos valoraran cómo se sentían respecto a esos conocimientos. La prueba de competencia en matemáticas están ligadas cada una de las preguntas a un ítem, a un criterio de evaluación, a un estándar de aprendizaje que están marcados por los currículums. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues antes de la prueba de competencia matemática les pasamos pues, cuáles eran los objetivos que se supone que deben cumplir los alumnos de primaria y para cada una de las preguntas. Por ejemplo, si la pregunta uno, su criterio de aprendizaje, de evaluación es sabe reconocer cuáles son las diferentes figuras en dos y tres dimensiones, pues nosotros en el KPSI le preguntamos, ¿sabrías definir o sabrías diferenciar figuras de dos y tres dimensiones? Es decir, básicamente por cada una de las preguntas había pues un objetivo que ellos mismos se autoevaluaban. ¿Qué hicimos después? Bueno, como veis, tenemos aquí abajo, hicimos una tabla según si la pregunta que habían hecho la prueba de competencia matemática era correcta en blanca o incorrecta. Y luego al final, pues el KPSI que estaba valorado de 1 a 5. Si os fijáis, están las letras M y NM. El M es de match, es decir, que coincide su autopercepción con lo que llevaron a cabo en la prueba matemática y el NM sería el no match. Es decir, por ejemplo, si un alumno dice, yo no tengo ni idea de hacer estas cosas y la pregunta la hace mal, pues evidentemente eso es un match, es una coincidencia porque realmente tiene una buena percepción de cuáles son sus, eh, de cuáles son sus capacidades. También tenéis estos subíndices que la X sería un poquito la indecisión, porque en el KPSI el 3 es, bueno, pues no puedo decir si lo domino o si no lo domino, estoy un poco ahí en medio. La I sería de que sean infravalorado, es decir, bueno, si yo he dicho, no, de esto no tengo ni idea, pero el ítem, la pregunta de la competencia la he llevado a cabo, evidentemente no coincide tu percepción con lo que realmente sabes, por lo tanto te estás infravalorando. En cambio también está la parte de, bueno, quizás te estás sobrevalorando y es cuando hemos puesto aquí la, la S. Bueno, pues, ¿cuáles eran el tipo de preguntas que nos encontrábamos en esta prueba? Si os fijáis, son preguntas que, como ya os digo, no requieren de unos cálculos muy complicados. Por ejemplo, aquí vemos una sobre que tenemos dos caminos, una que es un camino recto, uniforme de 250 kilómetros y el otro simplemente, pues por tramos, nos van indicando que
Están, en lugar de en kilómetros, nos van dando diferentes unidades. ¿Qué se espera de esto? Bueno, se espera que el alumno de sexto primaria sepa las equivalencias entre las distintas unidades, en este caso de longitud. Aquí a mano derecha nos pregunta, bueno, ¿cuál de estos objetos tiene una forma de pirámide? Si realmente conocemos lo que es una pirámide, aunque no sepamos su definición formal, evidentemente, a partir del dibujo o de lo que conocemos que es una pirámide, la podemos llegar a extraer. Claro, y tenían que elegir una serie de opciones. Otra, por ejemplo, sobre la rueda de un hámster. Tenemos que la rueda del hámster mide 10 centímetros de radio y nos pregunta, bueno, ¿qué pasaría si después de dar una vuelta, cuál sería la distancia que habría recorrido el hámster? Aparte se le da el valor del número pi. Por lo tanto, aquí alguno solo tiene que saber qué es realmente la distancia, que sería el perímetro de la circunferencia. Es decir, bueno, si el hámster hubiera recorrido y hubiera dado una vuelta entera. Aquí la máxima dificultad sería que no se acordaran de cuál es la fórmula para calcular cuál es la distancia o el perímetro en este caso, de esta rueda o de esta circunferencia. Pero bueno, es una fórmula ampliamente conocida. Sabemos que el perímetro es 2pi por r o el diámetro por pi. Y aún así, algunos alumnos, cuando lo pidieron, es decir, si sabían que necesitaban esa fórmula, pero por lo que fuera se les había olvidado, evidentemente también se la facilitamos. Es decir, a los alumnos para los que realmente va dirigida esa pregunta no lo hicimos, pues bueno, como nosotros lo que queríamos ver era simplemente si eran conscientes de lo que sabían o lo que no sabían y cómo lo desarrollaban, decidimos a la hora de pasar la prueba que si alguno no se acordaba de cuál era la fórmula, simplemente se la dimos. Bueno, pues ¿qué vimos en la prueba de competencia matemática? Bueno, se agruparon las pruebas según los bloques, si eran bloques de numeración, de medida, geometría de datos. Bueno, y aquí tenéis los resultados. Bueno, vimos que en el apartado de numeración el número de aciertos fue del 64%, el error un 26% y un 10% que dejó en blanco. En el apartado de medida, solo el 50% de los alumnos las hicieron, es decir, la media de estas pruebas fue el 50%. En el caso de geometría, la media no llegaba ni a la mitad, es decir, el 44%. Y la parte de datos básicamente era interpretación de gráficas muy sencillas. Recordemos que todo esto al final era una prueba de competencias matemáticas para niños de sexto de primaria en el que no se evalúa la capacidad de calcular, sino la capacidad de entender. ¿Cuáles son los otros resultados obtenidos? Bueno, pues un poquito cuál era la autopercepción del conocimiento que estos alumnos de magisterio, de los grados de educación, tenían. Por lo tanto, ¿qué cabe destacar? Que las coincidencias por indecisión y la falta de conocimientos que habían demostrado, evidentemente, estaban alrededor del 40-50%. Por lo tanto, la mitad de los estudiantes de los grados de educación son conscientes de su baja competencia en matemática y solo 2 de cada 10 habían infravalorado sus conocimientos. Todo eso teniendo en cuenta que es una prueba para alumnos de sexto de primaria y que ellos, al acabar ese grado, tienen que poder dar clase ahí. Entre los diferentes bloques, los de numeración y los de datos fueron los que mostraron una mayor consistencia y fortaleza. Es decir, es cierto que en las matemáticas escolares se da mucha importancia al bloque de numeración y por lo tanto los alumnos tenían un poquito más de agilidad en ese tipo de preguntas y por lo tanto eran conscientes de sus fortalezas, así como la de los datos, al ser, por ejemplo, unas gráficas muy, muy sencillas de interpretar. Entonces los alumnos aquí no tuvieron, digamos, mucho problema. Es decir, ¿cuál es la mayor conclusión a la que llegamos? Que lo que saben los alumnos, por un lado, es poco. También llegamos a la conclusión de que muchos de ellos son conscientes de que saben poco. Y también otro de los problemas es que si nos fijamos aquí,
que vemos que está el no match, es decir, que, y bueno, y si hacemos un no match en general, es que alrededor de 1 de cada 3 alumnos no es consciente de si sabe mucho o sabe poco, es decir, no concuerda lo que sabe a lo que cree saber. Pensamos que son datos que son interesantes porque realmente se tiene que trabajar mucho. Uh, en los grados de educación, básicamente, las asignaturas de matemáticas en lo que se centran es sobre todo en la didáctica, es decir, no el estudio puramente de conocimientos matemáticos, sino la didáctica de las matemáticas, es decir, cómo enseñar matemáticas, cómo hacer que los alumnos puedan entender esos conceptos que son más abstractos, usar materiales manipulativos, diseñar estrategias de aprendizaje para que no usen algoritmos sin haberlos entendido previamente. Claro, pero para poder hacer eso, evidentemente, el maestro sí que debe dominar esos conocimientos, no dominarlos a nivel de un licenciado en matemáticas o en físicas, por ejemplo, pero sí al menos dominarlos al nivel de lo que tiene que enseñar. Por lo tanto, nos parece preocupante estos datos como reflejan eh, la, que realmente esos maestros de entrada no tienen los conocimientos que se espera de un alumno de sexto de primaria. Bueno, hasta aquí un poco la presentación. Espero no haberos desanimado mucho. Deciros que desde las facultades de educación se trabaja mucho para arreglar este tipo de situaciones y poco a poco se van mejorando las didácticas, pero bueno, creo que es una cosa que debemos ser conscientes de que la educación, la formación de los futuros maestros, tanto de infantil o de primaria, es necesario que también se mejoren las condiciones de acceso, la formación durante los grados y también poder ofrecer una formación continua y permanente a estos profesionales para que puedan llevar a cabo su labor lo mejor posible. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias y para cualquier duda pueden dejarnos sus comentarios o enviarnos cualquier tipo de mensaje. Que tengan buenos días.